Buenas tardes para todos. El día de hoy quiero socializar con ustedes esta investigación producto de una tesis doctoral denominada Musicoterapia como facilitadora del diálogo de saberes y de acción transdisciplinaria en la educación inclusiva. Soy Marta Patricia Moya Pérez. Soy músico, clarinetista, docente de música en primera infancia, musicoterapeuta que ha trabajado en el área de discapacidad y particularmente esta foto refiere producto de la investigación de tesis que permitió ver cómo la musicoterapia facilita el diálogo de saberes terapéuticos y educativos en función de la educación inclusiva en el aula de primera infancia. Siendo así, voy a relatar rápidamente la problemática que se detectó desde el ámbito educativo, pero también desde el ámbito terapéutico, también vivenciado como docente, como terapeuta, pero también desde una amplia verificación de la literatura. Entonces, hay debilidades en el proceso de inclusión escolar desde la neurodiversidad por normativa que es muy distante de la práctica, por una falta de conocimiento de lo que es la diversidad y también desde esa fragmentación del saber terapéutico y educativo. En el aula encontramos estudiantes que no se les hace ese adecuado proceso de educación inclusiva y dado que los maestros no tienen esa capacidad, esa capacitación para atender la diversidad y los terapeutas desde el consultorio manejan directrices que se alejan un poco del entorno escolar del niño con discapacidad. Es por ello que esa fragmentación del saberes pues causa esas debilidades en el proceso de inclusión y pues causa exclusión, daños al tejido social, deserción escolar y fracaso escolar. Es por ello que la investigación de la tesis giró en torno a esta problemática con el objetivo general de religar a partir de la musicoterapia los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de los saberes educativos y terapéuticos en favor de la inclusión desde la neurodiversidad en el aula de primera infancia. Primero se caracterizaron esas necesidades educativas y terapéuticas que se deben atender desde la neurodiversidad y la inclusión. Segundo, se identificaron esos aspectos de religación de los saberes educativos y terapéuticos que permitieron crear una estrategia para fortalecer esa educación inclusiva. Y tercero, pues fundamentar teóricamente, metodológicamente, esta estrategia que reúne esos saberes educativos y terapéuticos. ¿Qué es religar? Religar es unir y desunir el conocimiento a partir de lo relacional y lo no relacional para construir algo. Eso es lo que significa religar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos puntos antagónicos, esos puntos en contradicción, esas deconstrucciones y esos puntos para complementar? A partir del diálogo de saberes. ¿Cómo se dio? Utilizando la musicoterapia como esa estrategia facilitadora del diálogo de saberes entre docentes y terapeutas. ¿Quiénes participaron de la investigación? Una coordinadora, 4 docentes de primera infancia, 3 musicoterapeutas, un fisioterapeuta, 2 terapeutas ocupacionales, un psicólogo, un fonoaudiólogo y 2 padres de familia. ¿Por qué hablamos de un entretejido categorial? Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo diálogo de saberes es el núcleo central que permite ver cómo las categorías neurodiversidad, que es la consideración de la diversidad a nivel del funcionamiento cerebral, y es entender que todos somos diferentes y que los diagnósticos no son barreras para estar en un entorno. Musicoterapia, que es la que facilitó ese diálogo de saberes, y pues inclusión educativa. Metodológicamente hablando, estamos desde el paradigma emergente con una investigación-acción participativa compleja propuesta por Juan Miguel González Velasco
en el año 2018, que tiene 4 fases principalmente: observación, deconstrucción, resignificación, reconstrucción y complejización. Entonces estamos hablando de una investigación-acción participativa compleja que permite desde la musicoterapia generar esos diálogos de saberes desde los distintos lugares de enunciación. Y estamos hablando de transdisciplinariedad porque estamos hablando de elementos que se van a introducir, que usualmente no están en el entorno, pero que son considerados como factores fundamentales para dialogar entre las disciplinas. Esos planteamientos de la transdisciplinariedad son los mismos de la educación en primera infancia, que son aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a conocer. Entonces, todo esto se hizo desde una investigación-acción participativa, donde la musicoterapia fue ese vehículo mediador del diálogo de saberes. Los hallazgos de la investigación permitieron desde las necesidades ver ese reto relacionado con garantizar el derecho de la educación para los niños, pero ver cómo ese reto estaba siendo obstaculizado por unas barreras relacionadas con lo normativo, por esa necesidad de capacitación de los docentes en atención a la diversidad, por esa falta de articulación entre los docentes y los terapeutas y por ese reto de lograr para que la familia participe en estas propuestas para fortalecer esa educación inclusiva. Entonces, cada uno desde su saber aporta tanto desde lo pedagógico como desde lo familiar, como desde lo terapéutico, con sus estrategias para poder crear la estrategia denominada sintonizados. Vamos a hablar de cómo se dieron esos diálogos musicoterapéuticos. Los diálogos musicoterapéuticos se dieron en 4 fases. La primera, sensibilización, teniendo en cuenta que ni los docentes, ni los padres de familia, ni los terapeutas de base conocían que era musicoterapia y fue pertinente para ellos hacer esa etapa de sensibilización. Luego, desde la musicoterapia, hablar de esos desafíos y necesidades para crear la estrategia, la cual le apuntó desde estudios de caso a fortalecer lenguaje y comunicación, integración sensorial y socioafectividad. Y finalmente una sesión de cierre para analizar la música, teniendo en cuenta que se trabajó sobre todo, pues si bien se trabajó con el método recreativo, receptivo, composición y también con el método de improvisación, el método de improvisación fue como el que estuvo permeando todos estos diálogos musicoterapéuticos y se analizó la música teniendo en cuenta los perfiles sonoros vinculares mencionados por Ignus en 2006, pero estos perfiles permitieron ver que el grupo se movió desde un perfil aislado y poco a poco fue pasando a la fase de fusionado, dependiente, diferenciado e integrado. ¿Qué sucedía? El grupo en pleno de docentes, terapeutas y padres de familia en sesión de musicoterapia improvisaban, tomaban sus instrumentos y después de esa sesión empezaban a dialogar, cada uno exponiendo su saber o su necesidad desde su lugar de enunciación. Desde allí surgió algo muy valioso como aporte del conocimiento, que es ese pensamiento religado de los elementos sonoros musicales. Recordemos que religar es unir y desunir el conocimiento en función de las similitudes, antagonismos y los puntos complementarios. Entonces, como la empatía, la subordinación sonora, la imitación sonora y la monofonía eran aspectos similares entre ellos, pero también antagónicamente había una desconexión sonora, una recurrencia de modalidades sonoras propias, contraste sonoro, y como los complementarios, como a veces existencia de contrapunto y simultaneidades, permitían ese diálogo de líneas melódicas. Todo este diálogo musical fue pasado al diálogo verbal y cómo se llegó a una deconstrucción importante, que es que el discurso no solamente es verbal, sino que se ha dado desde lo musical. Y es por ello que la musicoterapia fue esa herramienta que facilitó los diálogos de saberes. Desde el pensamiento complejo, por Edgar Morin, se habló también desde ese pensamiento complejo, desde los elementos sonoro-musicales, en función de que siempre hay una dialogicidad, siempre hay
un principio recursivo que es algo me lleva a otra cosa, y el principio hologramático donde cada elemento musical hace parte de una obra. Entonces, si bien la musicoterapia permitía ese diálogo de saberes, se comunicaban con la música, ese diálogo podía pasar después al entorno verbal. Se realizó la propuesta sintonizados, aportando al eje lenguaje y comunicación, integración sensorial y el eje socioemocional, que fueron los aportes desde cada área del saber en función de la educación inclusiva en primera infancia. Y las conclusiones, desde el problema de investigación y el estado del arte, pues sí había un vacío de conocimiento dado por esa falta de articulación de saberes educativos y terapéuticos, y a la luz de la investigación se reflexionó y se adoptó un nuevo rumbo epistemológico, teórico y metodológico, viendo de forma más humana la neurodiversidad como un componente de la diversidad humana. Y la musicoterapia es ese vínculo para generar los procesos dialógicos desde la deconstrucción del discurso verbal como único medio de expresión, permeando el entorno clínico, educativo y comunitario. Quiero dejarlos con esta frase: solo puede hablarse de progreso en la ciencia si cambia nuestra vida, es decir, si hace la vida más grata y mejor. Es una frase de René Tom. Muchas gracias para todos.